Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Hola amigos de YouTube, te habla tu pastora de medios de comunicación Arte y Fe, Zuleima González, y en este día nuestro tema de hoy es la codicia y el menosprecio a Dios. Es el espíritu que se está moviendo en estos últimos tiempos y a causa de ello se está sufriendo todo este problema de la pandemia, de la peste destructora de los últimos tiempos. Así que vamos a entrelazar todo lo que es el presente de nuestras vidas con la palabra de Dios escrita. Dice Dios en su palabra que Él es el principio y el fin, el primero y el último. Así que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, allí está absolutamente todo. Vamos a comenzar, como siempre, con la palabra. Espero que tengan la paciencia y estén atentos a esta lectura que vamos a hacer en el día de hoy. Está en Números 11. Jehová envió codornices. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto y lo comíamos de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los apios, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de verdelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en el molino y lo majaba en morteros y lo cocía en caldero y hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Bueno, este es un capítulo que deben leerlo completico, el capítulo 11, porque esto nos refiere exactamente a lo que está sucediendo en estos últimos tiempos en la tierra. El problema de la codicia. El pueblo de Israel, Dios lo sacó de Egipto para llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel. Y desde el primer momento, el pueblo que clamaba, lloraba porque era esclavo en Egipto, pedía a Dios un libertador, un hombre que les hiciera justicia. Y Dios envió en ese tiempo a Moisés. Moisés fue preparado por Dios, se enfrentó al faraón. Vinieron las 7 plagas de Egipto para que el faraón dejara salir al pueblo de Israel. Se manifestó la gloria de Dios con diversidad de milagros, prodigios. Y Dios los sacó de Egipto cruzando el mar, cuando vemos ese maravilloso milagro donde el mar se abre en dos y así cruzan el mar y comienza su travesía por el desierto. Allí Dios los
acompañó de día y de noche para enseñarlos, para guiarlos, para cuidarlos, para darles provisión. Esas enseñanzas que nosotros recibimos de Moisés son las primeras enseñanzas de parte de Dios, porque con Moisés nosotros recibimos estos maravillosos 10 mandamientos que nos han acompañado toda la vida. Y que tiene que ver todo esto con la pandemia, con todo lo que está sucediendo ahorita en el mundo, esto que está sucediendo a nivel global y el mensaje de Dios. Primero, bueno, vamos a decirles que la Biblia nos habla en Números 11 todo lo que es ese momento donde Dios se disgusta muchísimo por el pecado de la codicia. Todos los días Dios les proveía su alimento, que era un maná. Maná era como una semilla de culantro y su color era de color bedelio, que ese color es como un color anaranjado. Y luego que Dios les está guiando y lo está pasando por el desierto de día, de noche, el pueblo empieza a quejarse con su líder, profeta Moisés. Moisés era el escogido de Dios para Dios hablar con él, y Moisés le hablaba al pueblo. Entonces el líder de ese movimiento era Moisés, y él era en ese momento prácticamente el único que tomaba las decisiones, el único que hablaba con Dios, el único que hacía todos esos movimientos espirituales. Y todo problema, toda situación que se realizaba en ese grupo de personas se lo dirigían a Moisés. Moisés también estaba al borde. Ustedes van a leer el capítulo 11 y ven cómo empezó a quejarse el pueblo, porque querían otro tipo de comida, estaban fastidiados de comer maná todos los días, que era como una especie de hoja de cilantro anaranjadita, y entonces ellos lo molían, hacían con eso torticas, hacían diferentes comidas, pero estaban fastidiados de esa comida y empezaron a quejarse. Ay, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Allá comíamos rico, comíamos ajo, comíamos cebolla, comíamos otros alimentos que nos gustaban, y aquí puro maná. Entonces eso empezó a llegar a los oídos de Dios, y Moisés, con esa gente quejándose, estaba al borde. Y también cuando fue a hablar con Dios, se presentó de delante de Dios de tal manera que se quejó y le pidió a Dios que si lo podía desaparecer, que se quería morir. Moisés en ese momento estaba tan desesperado que le pidió a Dios morir, la muerte, desaparecer, porque no soportaba las quejas de las personas. Y el mismo Moisés se estaba quejando. Allí Dios, muy disgustado, prepara un plan, y lo que más le duele a Dios es el menosprecio. Y Dios le da una palabra ahí a Moisés tan interesante. Le dice: ¿acaso el brazo de Jehová se ha cortado? O sea, una persona que vio que Dios los sacó de Egipto, abrió los mares, los cuida de día con una nube, de noche con fuego, les daba vida, las ropas no se les destruían. Y tenían que aprender, tenían que pasar por ese desierto para llegar a donde fluía leche y miel. Esas personas
cómo van a menospreciar a Dios. Menospreciar a Dios es pensar, creer que Él no tiene poder para resolver ese problema. No es para Dios que tú o esas personas pidieran los alimentos, sino que eran con queja y menosprecio. Menosprecio para Dios, menosprecio para Moisés, y renegando de que lo habían sacado de Egipto, cuando ellos en Egipto eran unos esclavos, y decían hasta mentiras, que ellos recibían la comida de balde. De balde significa gratuitamente. Eso era falso, totalmente era falso. Y menospreciaron a Dios. Entonces Jehová le da un plan a Moisés, le dice, escoge un grupo de personas que yo les voy a dar el espíritu que tú tienes, a ellos los voy a bendecir para que ellos tengan ese mismo espíritu que tú tienes y te puedan ayudar. Allí también Dios nos da una gran enseñanza, que si nosotros nos sentimos cansados, abatidos, a veces llevamos una carga muy grande, nosotros no tenemos que ponernos de mal humor, ni quejarnos, ni despotricar con las personas. Lo que tenemos que pedirle a Dios, porque Dios tiene una solución para todas las cosas. Lo que a Dios le disgustó en este momento es que la falta de confianza, la falta de aprecio, el menosprecio que le hicieron a Dios, un Dios creador del cielo, de la tierra, del universo, y que las personas lo desvaloraran de esa manera. Entonces, en Números 11:23 dice: entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Para Dios no hay nada imposible. Si Dios dice que Él es nuestra solución y que Él tiene solución para todas las cosas, no podemos poner en duda su gloria, su poder y su palabra. Dice: Jehová desciende en la nube, posó sobre ellos el espíritu. Entonces profetizaron. Cuando Moisés reunió a todas las personas, Dios hizo descender su espíritu, y las otras personas que Él había escogido en un libro recibieron el Espíritu Santo y empezaron a profetizar, como profetizaba Moisés. Y aún dos personas que no estaban en ese momento en el lugar físico, sino que estaban afuera, pero habían sido escogidos por Moisés, también recibieron, estando a distancia, ese bautismo con el Espíritu Santo y empezaron a profetizar. Allí dice la palabra que vinieron unos ayudantes de Moisés, se pusieron a decirle a Moisés: Moisés, los que no estaban aquí en esta reunión están afuera profetizando, diles que callen. Y Moisés le dijo: ¿acaso tú estás celoso por mí? No deja que Dios le dé de su espíritu. Y Moisés en ese momento no fue egoísta, dijo: ojalá en todos tuvieran el espíritu de Jehová, para que tuvieran esa sabiduría que da la palabra. ¿Qué es el pueblo codicioso? ¿Qué es ser codicioso? Vamos a ver qué significa ser codicioso. Significa ser ambicioso, ansioso, avaricioso, ávido, anhelante, apetente, egoísta, insaciable, infatigable, emprendedor. La codicia es un problema de corazón. La codicia también es conocida como avaricia. Es la tendencia a ser egoísta, tacaño y de acaparar todo para sí mismo. Una persona que es codiciosa querrá tener más de lo necesario o merecido, sobre todo cuando se trata de dinero, riqueza, alimentos u otro tipo de posesiones.
El codicioso no le bastan sus propias riquezas, siempre quiere más de lo que tiene y muestra deseo excesivo de bienes y riquezas. En estos tiempos, ¿verdad? ¿Qué vemos de semejanza con este estudio de número 11, con lo que ha sucedido en el mundo? El mundo en estos últimos tiempos, antes de que viniera esta situación de salud pública en el mundo a nivel global, el mundo estaba muy codicioso. Las personas ven las redes sociales y entonces ven esos artistas que tienen yo no sé cuántos 20 carros, casas diferentes. Entonces se está predicando el espíritu de la codicia en el mundo. Todo el mundo quiere tener closets llenos de miles de zapatos, closets llenos de ropa, llenos de joyas, llenos de los bancos llenos de riquezas que ya no pueden ni en una sola vida gastarse toda esa riqueza. ¿Y qué es lo contrario a ser codicioso? Lo dice aquí. Lo contrario es una sociedad solidaria. Las consecuencias de la codicia, además de relacionarse con comportamientos inmorales, es causa de guerras, corrupción, traiciones, delitos, estafas, robos, asesinatos, mentiras. Es el afán o deseo desordenado y excesivo de poseer riquezas para atesorarlas. Religiosamente es un pecado y vicio que trasciende lo lícito y moralmente aceptable. Es un pecado y muchos de nosotros no lo entendemos así. Esa cultura de estos últimos tiempos, los niños se han vuelto codiciosos porque entonces ven esos programas y quieren tener una muñeca y otra muñeca y todo quiero para mí. ¿Dónde está ese deseo de compartir, de ser solidario en estos momentos donde están pasando tantas necesidades? ¿Dónde está todo ese pueblo cristiano? Que nos acordemos del samaritano, ese hombre que ayudó a su prójimo y Jesús lo enseñó. ¿Quién es tu prójimo? El que te ayuda, el que te extiende la mano, el que hace algo por ti. En estos momentos, cuando nosotros escuchamos, ¿verdad?, que está la situación del mundo como está y las personas salen enardecidas, asustadas, atemorizadas a los automercados y entonces se pelean por un papel toalete o se pelean por el alimento o esa angustia. Cuando Dios, dice la Biblia en Números 11, que ellos querían comer carne y se lo pidieron a Moisés, pero con ira, con reclamo. Dice que lloraban desesperados por la carne. Y Dios, pero ¿cómo es posible que estén así llorando por las cosas materiales? Y no se lo pedían a Dios, sino reclamando, estando todos molestos y atormentando a Moisés, porque ese sentimiento de la queja atormenta a cualquier persona. Y hasta el mismo Dios lo atormentó y dice, y el mismo Moisés dudó, pero aquí hay miles de personas, 6,000 personas, ¿cómo tú le vas a dar comida, carne? ¿De dónde? ¿Cuántos animales vamos a tener que matar para que coma? Porque Dios le dijo que iban a comer hasta saciarse.
Y Moisés mismo no creyó, él dudó de Dios, que él podía traer la carne. Dice la Biblia que le prometió a Moisés que sí le iba a dar la carne. Dice que vino del cielo, algo así como lo que sucedió ahorita en Venezuela, que los mares se llenaron de peces, que los pescadores no daban abasto para comer peces y recogerlos. Vinieron codornices volando y dice que cayeron miles de codornices en la tierra, y esa gente empezó a comer un día. Dice que pasaron la noche comiendo, estaban desesperados y todos empezaron a agarrar por montones. Dice que acumulaban es el espíritu de codicia. Querían guardar esa carne, cada quien demasiada, cuando Dios en el Padre Nuestro nos insta: el pan de cada día dánoslo hoy, el pan de cada día dánoslo hoy. Y el maná, Dios lo ordenó, que escogieran el que se iban a saciar en ese día, no que acumularan, porque si acumulaban eso se le iba a dañar. Y esa es la orden de Dios para cada uno de nosotros. Nosotros no podemos desconfiar de Dios, despreciarlo y creer que Él no nos va a dar las cosas, que Él no es capaz de darnos alimento a millones. Todos los días la multiplicación de los panes y los peces se da en el mundo. Todos los días se da en el mundo la multiplicación de los panes y los peces. Volvemos a Números 11. Allí las personas empezaron a comerse la carne, y dice, la carne, dice, todavía en la boca, cuando vino una peste y los mató a todos. A toda esa gente codiciosa. Dice que murieron por su codicia, por menospreciar a Dios. Y eso es lo mismo que ha sucedido en estos últimos tiempos. Eso está sucediendo ahorita en la tierra. Las personas no se sienten satisfechas nunca, quieren más riquezas, más poder. Si les dan para ser presidente, entonces ya no se quieren ir. Tienen las cuentas llenas, abarrotadas de dinero, y quieren robar más, acumular. Y eso también es para todos, porque fíjese que en esto que ha sucedido aquí, hasta las iglesias han cerrado. ¿Por qué Dios permite que las iglesias cierren en estos momentos? Y ni que los ministros quieran, y oremos para que eso cambie, porque si el enemigo logró cerrar todas las iglesias, quién sabe qué se va a tramar para que no se abran más. Pero las iglesias también es un espíritu de codicia, que quiero esto y quiero aquello y quiero aquel templo y que quiero aquello. Esa codicia no es de Dios. Hay que controlarse en estos tiempos. Hay que ser humilde delante de Dios, saber que tengo lo necesario y no desesperarse de agarrar y agarrar. Hay una profecía para estos últimos tiempos que es que va a venir una gran abundancia y prosperidad. Y este mensaje es para todos los que me escuchen. Si tú tienes la oportunidad de escucharme, y esta es una palabra profética, cuando venga esa prosperidad, cuando venga esa abundancia, hay que mantener el corazón en templanza, en los frutos del Espíritu, no porque estén repartiendo y den y aquí y allá. Los codiciosos van a salir a aprovecharse, a agarrar de un lado, de otro, cosas que no necesitas solamente para acumular o para sacar provecho. Su
superabundancia de Dios es para multiplicar a todos el día a día de lo que necesitamos. En Isaías 53 dice que Jesús fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en flaqueza, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cuántas personas en este momento han despreciado la palabra de Dios, las predicaciones? Mira, te quiero hablar de Cristo. No, yo no quiero a Cristo. ¿Cuántas personas en este momento no estarán arrepentidas porque no fueron a la iglesia, ni siquiera se han bautizado? Si Cristo hubiera venido, se hubieran quedado. Si el arrebatamiento hubiera llevado al pueblo de Dios, se hubieran quedado. Y así como están las iglesias hoy vacías por causa de un virus, así un día la iglesia se va a ir y esas iglesias van a quedar vacías, con todos sus aparatos, con sus sillas, con sus púlpitos, porque los que son de Cristo van a ir a la presencia de Dios, a ese trono eterno de Jesucristo. Dice en 1 Corintios 1:28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Si a ti te han menospreciado, si tú mismo, mujer, hombre, joven, niño, anciano, te han menospreciado, quiero que sepas que para Dios tú vales la sangre de su Hijo Jesucristo. Tú vales que Dios haya hecho todo por ti. Envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo menospreciado de este mundo, Dios lo escogió para humillar a todo aquello que es altivo. Y fíjate que eso mismo ha pasado con lo que es un virus. El mundo, los gobiernos se han preocupado es por las armas, por las bombas nucleares, por el fuego, por el ejército, por la vanidad, el dinero, y ninguna de esas armas ha servido en este momento. ¿Cuál es la única arma que todos tienen? La oración, porque aquí una pandemia no hace distinción entre ricos y pobres, no hace distinción entre blancos y negros, entre chinos y indios o hindúes. No hay diferencia. Aquí tú puedes ser de 2 metros o puedes ser chiquito, gordo, flaco. Aquí no hay distinción porque Dios hace que lo menospreciado tenga valor. Ahorita, y fíjate, hasta el papel toalé, que siempre ha sido menospreciado, ahorita la gente lo aprecia tanto, el papel toalé. Algo menospreciado tomó valor el papel toalé en momentos de crisis, ¿verdad que eso es algo inédito? Y dice entonces eso en 1 Corintios 1:28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Y Proverbios 14:21 dice, el que desprecie a su prójimo peca, pero es feliz el que se apiada de los pobres. Hablando con la familia, que dicen que hay muchos millonarios que en este momento, muchas personas lo están diciendo, pueden tener las mejores casas, las mejores ropas, los mejores autos, los mejores resorts, los mejores aviones, todo, pero están encerrados porque todos tenemos que respirar un mismo aire, todos tenemos la misma sangre, son células iguales,
necesitamos todos respirar. Entonces, esta enseñanza, ¿cuál es? Dejar el orgullo en estos últimos tiempos, en el nombre de Jesús. Darle gracias a Dios por esta palabra que te estoy diciendo en este día. Tenemos profecías, nos va a cuidar, Dios nos va a ayudar. Instrucciones, hay que limpiar los ojos de todo pecado de las redes sociales. En estos últimos tiempos tenemos que limpiar nuestros ojos, sobre todo en las redes sociales, que están pasando tantas noticias, a veces de pecado. Hay que estar atentos a limpiar nuestros ojos. Nuestro gobierno de Dios viene del cielo y es con Cristo. Cristo es nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Él viene del cielo para cada uno de nosotros. Dice, un pecado delante de Dios no se perdona, es sentencia de muerte. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Cuando Adán y Eva pecaron, Dios les dijo, el día que pecares, ese día morirás. Morir en un día significa, un día para Dios son 1000 años un día. Entonces, Adán y Eva, después de que ellos pecaron, no vivieron más de un día. Y un solo pecado para el hombre es muerte delante de Dios. Dios tiene misericordia con nosotros y no mira nuestro pecado. Para todos aquellos que creen que la salvación es por obra, no es por obra, es por gracia. El pecado, aunque sea uno pequeño, te separa de Dios. Y lo dice la Biblia. Un perfume puede ser muy delicioso, pero le cae una mosca y ya ese perfume se pone rancio. Así somos nosotros. Por eso es que necesitamos el pacto de la sangre de Cristo para que nos limpie de todo pecado. Y todos los días limpiar nuestros pecados con la sangre de Cristo y tratar de arrepentirnos todos los días de lo que vimos, de lo que dijimos, de lo que oímos, porque delante de Dios, si Dios no ve la sangre de Cristo, tendríamos pecados y no entraríamos al reino de los cielos. Dice, Adán y Eva murieron el día de pecado. Siguieron viviendo, pero separados de Dios. Las personas que pecan viven separadas de Dios. El infierno es estar en un mundo de pecado. En este momento, esta tierra está separada de Dios. Todo aquel que no tiene a Cristo está separado de Dios. Por eso es que hay que aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Porque si no, nosotros estamos separados. Así como Dios separó a Adán y a Eva del paraíso. Si nosotros no aceptamos la sangre de Cristo, no somos salvos. Está pasando la espada desenvainada. En estos momentos se está pasando la espada desenvainada, como allí en Números 11 vino el juicio de Dios. Juicios divinos han venido del cielo y la tierra a causa de la maldad de las almas sin Cristo. Esto que estamos viviendo son juicios divinos que han venido de parte de Dios del cielo a la tierra a causa de la maldad de las almas que no tienen a Cristo. Si una persona no acepta a Cristo como su Salvador, es pecador de naturaleza y por eso está sentado en lugares infernales, no en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es tiempo de apartarse en sus casas a causa de la ira de Dios sobre las naciones, pueblos, tribus, aldeas. Y no hay acepción de personas. O sea, todos, cristianos, no cristianos, todos estamos bajo la sangre de Cristo. Sobre Venezuela advierte que la época de la liberación llegó. Trompetas se escucharán que dirán alerta para que el ejército de Dios tome territorio venezolano.
Nada detendrá lo que está determinado. Venció Jesús y el clamor llenó las copas. Saldrá el maltratador de la nación. El que tenga oídos para oír, escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. Viene avivamiento, Dios abrirá las puertas de los cielos para todas las naciones, para que entren y se completen el número de los escogidos. A partir de ahora, Dios vivo estará en tu boca, en tus manos, en tu mente y corazón. Dobla rodillas a diario. Esa es el arma más poderosa. ¿Cuál es el arma más poderosa? Contra el enemigo, contra la maldad, contra el pecado, contra el hambre, contra todas las cosas que no agradan a Dios. Rodillas dobladas. Si oras 1 hora al día, trata de hacer ese sacrificio, de quedarte con tus rodillas dobladas allí orando. Vienen del cielo cargamentos de provisiones incalculables. Será como cuando pidieron carne en el desierto. Cuando pidieron carne en el desierto, comieron, y aun cuando tenían la carne en su boca, vino el juicio y se abrió la tierra y se los tragó. Pendientes de Jesús, su voz y su venida. Esa es la palabra profética de hoy. Así que cuando venga ese avivamiento, esa bendición sobrenatural como vino, cuando estaban pidiendo, ahorita la gente está pidiendo volver a la calle, volver. Y cuando vuelva va a venir un avivamiento, va a haber más cosas materiales. Y Dios va a ver el corazón. No puede el mundo seguir con esa codicia, ni la iglesia, no, la iglesia con tantos deseos de crecer aquí en este mundo. La iglesia tiene que crecer espiritualmente, pero ese espíritu de codicia, de más riqueza, Dios no le agrada eso. Cristo es nuestro maestro. Cristo no poseyó ni siquiera nada en este mundo. Y todos los que van en el nombre de Cristo sí quieren tener posesiones en este mundo. Eso es una cosa que nosotros somos como errantes, como el pueblo de Israel, porque nosotros no hemos llegado todavía a la tierra prometida. Todavía nuestro Jesucristo no es el rey de este mundo, sino de los corazones. Pero Él va a venir por nosotros y seremos salvos. Vamos a hacer entonces esta oración en el nombre de Jesús. Padre, he hablado tu palabra, lo que tú me has dicho. Espero que se haya entendido, Señor, todos aquellos que me escuchan, Padre, que reprendemos todo espíritu, Señor, de queja, todo espíritu de codicia, todo espíritu, Señor, que haga, Señor, que las personas no crean en ti, Padre, que te desprecien, Señor, que no te tengan en primer lugar, en el nombre de Jesús. Padre, perdona nuestros pecados, Dios mío, nuestros deseos, Señor, de este mundo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre, por ese pecado, Señor, de que no te ponemos en primer lugar, Padre, despreciado, Señor, todo como dice, menospreciado, esa palabra menospreciado es muy importante. A ti hay que apreciarte primero que todas las cosas, Señor. No te podemos tener en menosprecio, Señor, que tú seas menor que todos los deseos de nuestra vida, de nuestra carne, de nuestra mente. Por eso es que lo dice, Señor, el primer mandamiento. Ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, Dios mío,
Con todo te tenemos que amar y confiar en ti, Señor, sobre todo en estos tiempos difíciles. Reprendemos todos esos espíritus, Señor, de quejas del mundo que andan haciendo protestas, se quejan con los gobernantes, se quejan con los padres, se quejan con los alcaldes. Ese espíritu de quejas, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús de esta tierra, Señor. Padre, que nosotros seamos agradecidos todos los días por lo que tenemos, porque tú nos das el agua, nos das un alimento, aunque sea sencillo, pero tenemos vida. Tú lo dijiste en tu palabra. No es más el cuerpo que el vestido y la vida más que el alimento. Tú lo dices, Señor, para que nuestros espíritus, Señor, estén contritos y humillados delante de ti. Repite con fe: Señor Jesús, te doy las gracias por haberme escogido para ser salvo desde la fundación del mundo. Te entrego mi corazón, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Y si he pecado, te pido perdón. Límpiame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre, di tu nombre. Yo digo mi nombre, Zuleima, en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Gloria al Padre, Jehová de los ejércitos, gloria al Hijo, Jesús de Nazaret, gloria al Espíritu Santo. Y si te gustó este programa, dale like y suscríbete a mi canal, Zuleima y Jesucristo, para la gloria de Dios. Compártelo.